a meditar la palabra del día de hoy, mis hermanos, el evangelio del día de hoy, que está sacado del evangelio de San Lucas capítulo 12, versículo 12. Es el evangelio del día de hoy, versículo 12, me parece que es del 8 al 12, y dice la palabra de Dios así. Primero vamos a encomendarnos al Espíritu Santo. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque nos permites rezar este rosario, nos permites elevar nuestra alma a ti. Yo personalmente tengo gran necesidad de ti, Señor, y creo que la mayoría en el mundo entero tenemos gran necesidad de ti. Te damos gracias porque nos permites elevar nuestra alma, nuestro espíritu a tu presencia, Señor. Te pedimos en este momento que tu palabra, Señor, entre en lo más profundo de nuestro ser y de fruto y fruto en abundancia en cada uno de nosotros. Desde allá donde se encuentra nuestra familia, nuestros esposos, esposas, hijos, nietos, yernos, nueras, primos, primas, tíos, toda nuestra familia, Señor, derrámate en cada uno de ellos. Te lo pedimos. Amén, amén, amén. Y dice la palabra de Dios así: os digo pues, todo aquel que se declare por mí ante los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará por él ante los ángeles de Dios. Pero si uno me niega ante los hombres, será negado ante los ángeles de Dios. Todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre podrá ser perdonado, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando os conduzcan a las sinagogas ante los magisterios y las autoridades, no os preocupéis de cómo o con qué razones os defenderéis, o de lo que vais a decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que tenéis que decir. Palabra de Dios. Miren, la palabra de Dios hoy en este día trae 3 puntitos a reflexionar. 3 puntitos a reflexionar el día de hoy. El primero es que dice: el que se declare por mí ante los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará por él ante los ángeles de Dios. Y si alguien me niega, dice el Señor, ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. Primer puntito. ¿Qué significa eso? Nosotros nos declaramos ante Dios, ante los hombres, por el Hijo de Dios, por Jesucristo, cuando nosotros hablamos del Evangelio de Dios, cuando nosotros hablamos de las enseñanzas de Cristo, cuando nosotros hablamos ante nuestra propia familia, ante nuestros compañeros de trabajo, ante la sociedad, donde quiera que caminemos, cuando nosotros hablamos del Evangelio, hablamos de Cristo, entonces estamos nosotros declarándonos por el Señor. También cuando nosotros actuamos como Cristo quiere que actuemos, cuando actuamos como el Evangelio nos enseña, cuando actuamos con la moral, los principios, los valores cristianos, es cuando nos estamos declarando por Jesucristo. Cuando nuestros hechos reflejan a Cristo nuestro Señor, entonces nosotros estamos declarándonos por el Señor. Cuando nosotros hablamos y cuando nosotros actuamos por el Señor. Y de muchas maneras actuamos. Muchas de las maneras podemos estar negando al Señor. Por ejemplo, hoy en este día estamos viviendo un mundo que nos arrastra ante las cosas que son anticristianas, ante Cristo. Todo, la mayoría de las cosas en el mundo nos arrastran contra las cosas de Dios, contra el Evangelio de Dios. Por ejemplo,
seguir la corriente del mundo, seguir la corriente del mundo. Cuando nosotros calumniamos a una persona, cuando nosotros hablamos mal de una persona, cuando alguien está chismeando en el trabajo y nosotros compartimos ese chisme, todo eso es negar a Cristo, porque Cristo no hace esas cosas. Cristo quiere que no chismeemos, que no calumniemos, que no juzguemos a los demás, sino que vivamos en paz, que seamos humildes, caritativos, bondadosos, misericordiosos. Eso es lo que declara Cristo en nuestras vidas. Pero cuando nosotros chismeamos, calumniamos, juzgamos, entonces nosotros estamos negando a Cristo. También cuando nosotros compartimos esos pensares de que el aborto está bien, de que el aborto está bien, que el mundo tiene que cambiar y que tiene que aceptar el aborto, bueno, eso es anticristiano, eso va contra Cristo. La palabra de Dios en el Evangelio de San Juan capítulo 10 versículo 10 dice: el ladrón, Satanás, viene a matar, a robar y a destruir. Entonces todo aquello que mata no es de Dios, es de Satanás, es del ladrón. Y matar a una criatura dentro del vientre de una mujer es satánico, es contra el Evangelio de Dios. Entonces cuando nosotros nos declaramos a favor de esas cosas, estamos declarándonos a contra de Cristo nuestro Señor. Estamos declarándonos o negando al Señor. Por lo tanto, Él nos negará ante el Padre. Él nos negará ante los ángeles de Dios, porque nosotros compartimos y declaramos a favor del aborto. También cuando nos declaramos a favor del matrimonio del mismo sexo. La palabra de Dios en el libro de Levíticos nos enseña, Levíticos capítulo 18, nos enseña y dice el Señor: no te meterás con un hombre como si fuera una mujer, no te meterás con una mujer como si fuera un hombre, porque esto es abominación para mí, dice el Señor. Abominación ante Dios. O sea que es horroroso ante Dios. Eso no cabe en la mente de Dios. Entonces no podemos nosotros decir el mundo va cambiando, tenemos que decir sí a esas cosas. No, porque el Evangelio de Dios no cambia. La ley de Dios no cambia. Jamás podremos ver a nosotros que Cristo dirá: espérame, voy a borrar esta parte del Evangelio porque ya tiene que cambiar, porque el mundo es cambiante. No, porque Dios nunca se equivoca, porque Dios lo que ha establecido es santo, es puro, y Él nunca se equivoca. Entonces cuando nosotros, tú y yo, aceptamos esas cosas, nos declaramos a favor del matrimonio del mismo sexo, a favor del homosexualismo, a favor de todo eso, entonces estamos declarándonos contra Cristo, estamos negando a Cristo. Y si negamos a Cristo, pues Él nos va a negar ante el Padre, nos va a negar ante los ángeles de Dios, dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que, es simple y sencillo, hermanos y hermanas, tenemos que guiar nuestra vida a través del Evangelio de Dios, que viene siendo la moral, los principios y los valores cristianos. Y cuando nosotros le enseñamos la moral, los principios y los valores cristianos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo, a todo aquel que se ponga al frente, le enseñamos la moral, los principios y valores cristianos, entonces estamos a favor de Dios, declarándonos a favor de Cristo. Y Él, dice la palabra de Dios el día de hoy, Él se declarará a favor de nosotros. Ese es el primer puntito, que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Sabe una cosa, hermano, hermana? Ahorita está un sínodo llevándose a cabo en nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Y en ese sínodo, ellos están poniendo que, primero están poniendo que ese sínodo es un sínodo caminante. ¿Por qué? Porque no va a acabar allí. ¿Por qué? Porque están queriendo poner, guiados por Satanás, guiados por las fuerzas malignas, están intentando poner que nuestra iglesia sea democrática. ¿Qué significa eso? Que nuestra iglesia sea
que todos podamos mandar en la iglesia, que tú, que yo, que los laicos, que todo mundo pueda mandar en la iglesia. Eso no puede acontecer, porque Jesucristo instituyó una sola iglesia, santa, católica y apostólica. Y en Mateo capítulo 16, versículo 18, le dice a una sola persona, le dice a Pedro: sobre ti edificaré mi iglesia. Y más aún, para certificar que la iglesia tiene que ser regida por una persona, por un líder, por unos líderes. Por ejemplo, el Papa es el líder y los obispos son los que lo aconsejan. Bueno, eso es instituido por Dios, es instituido por Jesucristo. Jesucristo le dijo a Pedro: sobre ti edificaré mi iglesia. Mateo 16, 18. Y aún más, para certificar, rectificar, afirmar y poner su sello en eso, el Señor le dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. No le está dando la llave del reino de los cielos a María, a Pedro, a José, a Miguel, a Fernando, a Regino, a Lupita, a Erika, a Gloria, a Dimas. No nos está dando la llave del reino de los cielos a nosotros, a todo el mundo. A una persona se las dio, y esa persona era ¿quién? Pedro. Y la palabra de Dios nos enseña que cuando la iglesia comenzó, todos se dirigían a Pedro. Todos se dirigían a Pedro porque era el líder. Él tenía que decir sí o no. Todos opinaban, por supuesto. Todos decían: hagamos esto, hagamos aquello, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer, como hoy en día lo hacen los obispos. Los obispos opinan y le dicen al Papa: hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que hacer aquello. Pero uno tiene la última palabra. Entonces, en nuestra iglesia jamás podrá ser demócrata, jamás podrá ser cambiante, porque el evangelio no cambia. Y ahorita es lo que están tratando de hacer, guiados por Satanás, guiados por fuerzas malas. Hay 5 obispos ahorita, hay 5 obispos que están tratando de abrirle los ojos al Papa y a los otros obispos. Y hay otros obispos que se les han unido, pero no se proclaman. Pero hay 5 que sí se han proclamado y ya se han sentado con el Papa y ya le han dicho al Papa: esto está mal. El Papa han dicho que quieren que den la absolución de sus pecados a todo el mundo. Y estos 5 obispos fueron y le dijeron al Papa, si no se arrepienten, si no están arrepentidos de corazón, también a ellos. Y el Papa se quedó callado. Y ante el silencio del Papa con ellos han decidido pues sacar al público, sacar a la luz estas cosas, esos 5 obispos. ¿Para qué? Para que haya fuerza y que todas esas cosas no se lleven a cabo. Porque Satanás, dice la palabra de Dios, Juan 10:10, viene a matar, a robar y a destruir. Quiere destruir la iglesia, quiere destruir la familia. Porque si se sigue legalizando todas esas cosas, la familia va a ser destruida. Y al destruir la familia va a ser destruida la humanidad también. Porque cada vez habrá menos personas. Porque los homosexuales no pueden tener hijos. ¿Y qué va a pasar? Que todos los niños que ellos agarren como hijos suyos y adopten, pues los van a hacer homosexuales. Porque para ellos va a estar bien todo eso. Y el mundo irá de cabeza hacia la perdición. Entonces, nosotros tenemos que proclamarnos, tenemos que declararnos por el Señor ante los hombres. Y declararnos es defender nuestra fe, defender lo que creemos, defender la moral, los principios, valores cristianos. Y más que defender es hablar de ellos a nuestra familia y a la gente que nos rodea, y enseñárselos a nuestra familia, y nosotros vivirlo y no cambiar, porque el evangelio de Cristo jamás cambia. Punto número 2 de este evangelio: todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre podrá ser perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. ¿Qué significa esto?
que tú y yo podemos hablar mal de Cristo. Sí podremos hablar mal de Cristo. En algún momento podemos decir, Cristo no me escucha, no me y podemos sentirnos decepcionados por el Señor. Somos nosotros, el Señor no falla, por supuesto, pero podremos sentir eso y Él nos perdona. Podremos pecar, podremos desviarnos. Yo me he desviado muchas veces y me duele cada vez que me desvío. Pero me desvío y el Señor me perdona cada vez que me desvío, cada vez que me alejo de su presencia. Pero que blasfeme contra el Espíritu Santo, jamás podré ser perdonado. ¿Cuál es una blasfemia contra el Espíritu Santo? Bueno, cuando el Señor actúa en mi vida y se lo atribuyo yo a Satanás. Cuando el Espíritu Santo obra, cuando el Señor obra en mi vida, el Espíritu Santo me va guiando y yo digo, soy yo el que se lucho y yo salgo por mi propia fuerza. Eso es contra el Espíritu Santo. Cuando no le dé la honra y la gloria al Espíritu Santo de lo que acontece en mi vida, eso no va a ser perdonado, porque el Espíritu Santo obra en mí. Porque el Espíritu Santo, si yo me pongo en la presencia de Dios, el Espíritu Santo es el que abre camino, el que cierra puertas, el que abre puertas, el que me va guiando para que no me pierda, para que mi alma se mantenga en la presencia de Dios. Es el Espíritu Santo. Eso tiene que darle uno toda la honra, toda la gloria al Espíritu Santo. Y el tercer punto dice, cuando os conduzcan a las sinagogas ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de cómo y con qué razones os defenderéis o de lo que vais a decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que tenéis que decir. Nuevamente el Señor nos dice, no tengas miedo a las cosas mundanas. Cuando alguien te acuse, cuando estés ante la presencia de grandes autoridades, cuando algo esté aconteciendo, no tengas miedo. Más bien voltea tu corazón a Cristo, pídele a Cristo por sabiduría, pídele a Cristo por su bendición, por su guía, pídele al Señor que derrame su Espíritu Santo sobre ti, te diga cómo actuar, qué decir, qué no decir, cuándo callar, cuándo hablar. En todo momento, cuando estemos ante las autoridades, cuando estés ante un problema en el trabajo, un problema familiar, un problema matrimonial, un problema de cualquier índole, pídele esa unción al Espíritu Santo, entabla esa comunicación con Cristo, entrégate al Señor y dile, Señor, derrama tu Espíritu Santo en mí, que lo necesito en este momento. Me he metido en un problema, me he metido en una dificultad y necesito de tu ayuda, Señor. Y el Espíritu Santo, dice el Señor, no te preocupes por lo que va a hacer. El Espíritu Santo pondrá en tu corazón, pondrá en tu mente las palabras y lo que tengas que hacer y decir. Eso es, en una palabra, que vivamos en la confianza en Dios. Entonces vivamos hoy en este día, hermanos y hermanas, en esa confianza en el Señor. Vivamos con esos 3 puntos. Primero, declarémonos, seamos fuertes, valientes ante la sociedad que nos arrastra. Seamos valientes y vivamos cada segundo de nuestra vida declarándonos por el Señor ante los hombres. O sea, viviendo en la moral, los principios y valores cristianos, y diciendo no a lo que es no, a lo que es contra el Evangelio de Dios, y diciendo sí a lo que es con el Evangelio de Dios en nuestras vidas y en nuestra familia. Y declarémonos y vivamos en esa unción del Espíritu Santo y reconozcamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos. Entonces vivamos con esos 3 puntitos de reflexión hoy en este día, lo que resta del día, y mañana comencemos viviendo esta gracia del Señor, que nada pueda cambiarnos, porque el Evangelio no cambia. El Evangelio de Cristo jamás va a cambiar, porque el Señor jamás se ha equivocado. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, que el Espíritu Santo se derrame en ustedes y en sus familias, en mí y en mi familia, que la sangre poderosa del Señor los cubra y los proteja de todo mal. Amén.
Paz y bien, mis hermanos, y seamos valientes. Seamos valientes para declararnos por el Señor ante los hombres. Paz y bien.